Bueno, primero quiero darle la bienvenida a todos. Hoy vamos a hacer otra sesión de traducción y lenguaje. Los que son nuevos, tenemos en nuestro canal de YouTube 4 sesiones más de traducción y lenguaje, que son pequeños tips que nos ayudan a hacer mejor las traducciones. Hoy vamos a hablar de los falsos amigos. Y vamos a ver qué son los falsos amigos. Vamos a ver algunos falsos amigos comunes. Después vamos a ver algunos falsos amigos en el contexto legal y algunos falsos amigos en el contexto de la salud. Bueno, ¿qué son los falsos amigos? El diccionario de uso del español de María Moliner define falso amigo como palabra o expresión de una lengua extranjera que por ser similar a otra de la lengua propia puede ser interpretada incorrectamente. Y básicamente podemos decir que los falsos amigos son dos palabras en distintos idiomas que suenan parecidas, pero que tienen significados diferentes en cada idioma. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estos falsos amigos. Por ejemplo, el inglés exit, que suena similar a éxito, pero en realidad significa salida. Carpet, el falso amigo es carpeta, pero en realidad es alfombra. Library, librería, que significa biblioteca. Constipated, que esto es un error que se comete muy seguido, que se traduce muchas veces como constipado. Constipado en español es resfriado, y en inglés significa estreñido, así que son dos significados bien diferentes. Algo similar ocurre con embarrassed, que no es embarazada, sino avergonzado. Y success, que no es un suceso, sino éxito. Entonces, bueno, vamos a ver algunos falsos amigos. Estos son muy comunes y son errores muy comunes. A ver, cuéntenme cuál es el significado correcto de actually. De hecho, Muy bien. De hecho, o en realidad, currently no en es el corriente. momento. En este momento, muy bien. ¿Alguna otra que se les ocurra? Actualmente. Actualmente o en la actualidad, en curso, según el contexto. Después tenemos deception, que no es decepción. Deception significa engaño. Como fraude, ¿no? También, sí. Hay sinónimos de estos, ¿no? Según el contexto puede variar un poco, pero sí. Aquí tenemos otra. Realize. Realize en algunos contextos técnicos puede ser realizar, pero en general significa otra cosa. Darse cuenta. Darse cuenta, muy bien. Sensible no es sensible. Sensato. ¿No? Sensato, muy bien. Commodity no es comodidad. Se usa muchas veces el término en inglés, pero en realidad tiene una traducción para el español, que es mercancía o materia prima. Hablemos un poco de la variabilidad de significados según el contexto. Vieron que había algunos casos que yo les dije, en algunos contextos es esto, pero puede ser esto otro. No sé si recuerdan que hablamos antes en otro de esta serie de traducción y lenguaje, creo que fue el primero, hablamos sobre cómo el significado de las palabras en inglés puede variar de acuerdo al contexto. Y esto es porque el inglés es una lengua más económica y el significado de las palabras varía mucho o depende mucho del contexto, mientras que el español tiende a ser más específico.
¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a que una misma palabra en inglés se puede traducir de varias maneras diferentes según el contexto, porque el español tiene una palabra específica para ese significado en un determinado contexto. Eso significa que algunos falsos amigos en inglés pueden ser falsos amigos solamente en un determinado contexto y no en otros. Y eso es algo que ocurre muchísimo en el contexto legal. Entonces veamos los falsos amigos en el contexto legal. Nuevamente hago hincapié en que algunos de estos términos son falsos amigos solamente en el contexto legal, pero no lo son necesariamente en otros contextos. Así que para poder hacer la traducción correcta es necesario que entiendan bien el contexto para poder seleccionar el término más apropiado. Muchos de estos falsos amigos los saqué de estas páginas que las dejo acá como referencia. Entonces veamos algunos falsos amigos en el área legal. Y estos son difíciles, si no están muy acostumbrados a traducir en el área legal, pueden ser confusos. Cuéntenme, serve, ¿tienen alguna sugerencia de cómo se traduce en el contexto legal? Pues depende del contexto, o sea, si hablan como de you have been served, se refiere como usted ha sido notificado. Exactamente, en general es notificar. Instrument o instrumento, que puede ser un instrumento en otro contexto, pero no en el legal. Es un documento legal. Puede haber algunos sinónimos de acuerdo al contexto, pero en sí el significado es un tipo de documento legal. Este también, construe, en el área legal no es construir. No estoy seguro, pero creo que es entender. No, argumentar. Interpretar. Entenderse cómo. Muy bien. Cualquiera de esas opciones, de acuerdo a cómo está en la oración, puede utilizarse. En general lo traducimos como interpretar, pero puede ser sí entender o no sé qué otra opción me dieron, puede ser válida en el contexto. Action. Action es otro de esos términos que en otros contextos sí se traduce como acción, en el área legal tiene un significado específico. Una demanda. Algo parecido, un poco más amplio, es un procedimiento judicial. O sea, puede ser una demanda, pero puede ser cualquier otro tipo de procedimiento judicial. Act of God, esto lo he visto en contratos traducido literalmente, pero en realidad tiene una traducción específica en español. Es más bien un caso fortuito. Veamos otros ejemplos. Sentence. Sentence, que en otro contexto puede tener otro significado totalmente distinto, pero no es sentencia, y esto genera muchas veces algunas confusiones porque hay una pequeña diferencia entre lo que es sentencia y lo que en realidad significa en inglés, que es condena. Y les voy a explicar un poquito acá cuál es la diferencia. Sentence es la condena, es decir, es la pena que se impone después de que el juez hizo una determinada resolución, el juez o el jurado. Sentencia en español, sin embargo, es la resolución, no la pena. ¿Y qué pasa? Que dependiendo del país, puede ser que en algunos lugares la resolución y la condena sean lo mismo. Pero en Estados Unidos esto está separado. Por ejemplo, en un juicio, el jurado decide si el acusado es inocente o culpable. Y una vez que se lo declara culpable, el juez impone la condena. Y ese proceso es un procedimiento aparte que muchas veces incluso se llama sentencing, porque el juez determina entonces cuántos años o cuál va a ser la condena que se le va a imputar a este acusado. Pasemos al siguiente entonces, enter into.
y esto generalmente refiere a un contrato. Suscribir, celebrar. Muy bien, suscribir, celebrar también puede utilizarse. Indemnify no es indemnizar. ¿Qué es? Resarcir, o sea que en algunos casos puede tener un significado similar a indemnizar, pero muchas veces se utiliza con el significado de liberar de responsabilidad. Offense, en el área legal no es una ofensa. ¿El delito? Delito, muy bien. Acá tenemos otra, provision, que aquí no es provisión. Es disposición o cláusula. Incorporated, esto se utiliza mucho en los contratos o al crear una empresa. Es constituida, es la constitución de la empresa, o sea, es el contrato social, básicamente. Cuando se dice una empresa fue incorporated en tal y tal fecha, está hablando de que fue constituida en tal fecha. Representation. Esta es una de esas que tienen un significado diferente en el área legal. Es declaración o manifestación. Termination, también para el área legal. Creo que es rescindir, ¿no? Puede ser rescindir, puede ser extinción, resolución, finalización, rescisión. Esto se usa mucho también en los contratos. Assign to. Muchas veces se habla de que una empresa o los derechos de una empresa se assign to a una determinada persona. Ceder de pronto. Perfecto, ceder, sí, perfecto. Material. Material acá está utilizado más bien como un adjetivo. Se usa mucho como adjetivo en el área legal. Es importante o significativo. Affiliate. Esto nuevamente tiene que ver con contratos, empresas. ¿Asociado? Es una empresa asociada, relacionada, una sociedad participativa o vinculada. Articles of Association. Esto tiene nuevamente que ver con el contrato social, con la creación de una empresa. Son los estatutos sociales. Es ese documento donde se genera la empresa. Cuando se abre una empresa se genera un determinado documento y esos son entonces los Articles of Association o los estatutos sociales, que son los que indican, por ejemplo, quiénes son los socios, qué capital está integrado, cuál es el fin de la empresa, etc. Guardian, esto tiene que ver, tutor, muy bien, tiene mucho que ver con jurisprudencia familiar, digamos. Accessory. Como algo como he was accessory to a crime. ¿Cómplice? Cómplice, muy bien. Alleged. Presunto. Muy bien. Assault no se traduce como asalto. Porque el asalto es para el robo o algo por el estilo, y el assault no necesariamente es para el robo. Ataque. ¿Violencia o ataque? ¿Agresión? Agresión, muy bien. Sí, ataque también podría ser, pero agresión. Y cause, y generalmente es utilizado como good cause.
esto es un motivo justificante. Aparece a veces, he did this and this for good cause. Es por un motivo justificante. Pasemos a los falsos amigos en el contexto de la salud. Estos son un poquito más fáciles. Y nuevamente reitero que algunos de estos términos no son necesariamente falsos amigos en otros contextos. Injury. Herida. Herida. Lesión. Muy bien. Herida o lesión. Pinch. No es pinchar. Es pellizcar. A veces hay algunos términos en inglés y en la salud pasa muchísimo que con el tiempo los significados empiezan a cambiar y se empiezan a utilizar traducciones literales de términos anglosajones. Esto pasa, por ejemplo, lose weight, perdí peso. En realidad, en español tenemos una traducción perfecta para eso, que es adelgazar. Pero perder peso es algo que ya se normalizó tanto que la gente ya lo usa. Con pinch pasa algo parecido. A veces la gente usa pinchar para pellizcar, pero en realidad no es lo mismo. Con este término siguiente también pasa lo mismo, pero tenemos una perfecta traducción para esta palabra, que es prescription. Es una receta médica. Sí. O fórmula médica. Rest. Descansar. Descansar, muy bien. Discharge. Alta médica. Dar de Muy alta. Dar de alta o el alta médica, muy bien. Visit. Que en otros contextos es visita, pero en contexto Consulta. médico Consulta. es consultar, perfecto. Clinic. Clinic en inglés cubre un significado más amplio, por eso hay que tener un poco de cuidado. ¿Cómo pueden traducir, además de clínica, cómo pueden traducir clinic? Centro médico Ujú. u hospital. Consultorio. Consultorio. Y la diferencia es que el consultorio es un consultorio de un médico, mientras que la clínica o el centro médico u otros ejemplos que ustedes dieron, en realidad son una agrupación de consultorios. Entonces, en el contexto tenemos que ver si clinic se está refiriendo a un solo consultorio o a toda la clínica o todo el centro médico. Druggist. Farmacéutico. Farmacéutico, muy bien, no es un droguista. Drug. Medicamento. Medicamento, muy bien. No es una droga, incluso para nosotros en español la palabra droga tiene una connotación negativa, así que tenemos que tratar de evitar utilizarla. Si bien el significado puro de la palabra sí es lo mismo, sí puede ser lo mismo, yo les recomiendo tratar de evitar la palabra droga. Si tienen que hacer referencia a los componentes del medicamento, es mejor que utilicen fármaco. Pero si no, sí, medicamento o fármaco. Y labor, que no es una labor nunca. Trabajo de parto. Parto. Muy bien, muy bien. Betty, Sí, yo no sé cómo sea en otros países, pero por ejemplo acá en Colombia es muy normal que la farmacia se le llame droguería. y a la persona que trabaja en la droguería, ¿es un droguista? No, No. no, es un farmacéutico. Ujú. Ok. Sí, buenísimo, gracias. Acá en Uruguay le llamamos farmacia. Condition. Patología. Patología, trastorno, enfermedad, muy bien. Disorder. Trastorno. Ah, no, ese sería Ujú. condition también. No, también es Sí, trastorno trastorno. o dolencia, porque son sinónimos. Grave. Ay, sí, perdón, aprendí un montón, pero la casaste bien. Severe no es severo, y esto es un error que se comete muy frecuentemente, es grave.
To compromise. Que puede afectar. Afectar, deteriorar, y esto se utiliza mucho cuando se dice, por ejemplo, que una enfermedad compromise a la persona o el estado del paciente. Sane, que no es sano. Cuerdo. Cuerdo, muy bien, o mentalmente estable. Sane refiere a la salud mental únicamente en inglés, a diferencia de sano, que puede referir también al estado físico. Veamos entonces, si les ocurren algunos otros falsos amigos que quieran compartir. Le quiero compartir uno, Betty, Sí, a ver. que veo mucho, y es emergency. Emergency. Que puede ser traducido como urgencia o emergencia dependiendo del contexto. Exactamente. Y algo que pasa mucho, porque la emergencia involucra la pérdida de la vida, mientras que la urgencia el paciente puede esperar la atención. Exactamente, eso es verdad. Y a veces en español no tenemos ni siquiera muy claro cuál es la diferencia. Y creo que por eso también se comete fácilmente ese error. ¿Algún otro? A mí se me ocurre battery, que no es batería, sino que también es como asalto, ataque. Sí, sí, perfecto. Ese es un muy buen ejemplo que se usa bastante en la traducción legal. ¿Algún otro? A ver si me están poniendo algo en el chat. Argument, muy bien. Argument es una discusión. Sí, y idiom no es idioma. Muy bien. Complexion. ¿Cómo traducirías complexion? En los documentos que me he encontrado con el término, los clientes siempre prefieren traducirla como tez o incluso pues más específicamente color de piel que usar como tal complexión, que se refiere pues ya a la estructura corporal. Ah, perfecto. Sí, en el ámbito de la salud también. Perfecto. Digamos, pues también en la salud puede ser como el murmur, que es un soplo, que no es, o sea, pero claro, no es un murmullo. Muy bien. Buenísimos ejemplos. ¿Alguno más? Creo que, pues uno que sí es muy conocido, el application, siempre que se pone como aplicación, pero también puede ser solicitud Sí. o cosas así. Muy bien. Sí, application en realidad debería traducirse como solicitud. ¿Alguno más? Notice. Muy bien. No es una noticia. Es una notificación, un aviso. Oh. Obfuscation, me mataste con esa. A ver. es ceguera parcial, entonces puede ser, por ejemplo, cataratas, ¿sí? Ah, ok. Okay. Pero muchas personas lo traducen como obcecación, pero se tiene que traducir como ceguera parcial. Perfecto, buenísimo. ¿Algún otro? Bueno, con eso damos por terminada la reunión de hoy y les deseo a todos una muy feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Gracias, chao. Gracias. Gracias, Betty. Chao. Feliz día para todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Feliz tarde.